Estamos allí en el Consejo de las Américas, está Mercedes Mendoza, quien está hablando es el ministro de Economía, Lorenzino. Y cuando digo directamente y hablo de incertidumbre, resalto la idea de que estas oportunidades nos permiten a nosotros llegar a ustedes, hombres de negocios, hacedores de política económica en el ámbito privado, directamente y sin la intermediación de opinólogos de la economía que diariamente les hacen llegar informes sobre crisis que indefectiblemente se van a dar en nuestro país, que luego no se producen, y entonces a ustedes se les genera la necesidad de tener un informe sobre por qué no se produjo esa crisis. Y entonces aparecen nuevamente los que producen esos informes y les explican por qué el riesgo que les habían dicho que era inevitable de que aconteciera, no aconteció, pero que hay nuevos riesgos, y así sucesivamente. No voy a recordarles acá pronósticos que se han dado en el pasado y que no se han cumplido. La presidenta lo hizo extensamente cuando anunciamos el pago del Bodén 12 en la bolsa, pero sí me interesa remarcar al menos dos aspectos de esta cuestión que escuchaba recientemente y que creo son relevantes para entender, o por lo menos dar mi opinión respecto de esta cuestión. Y es el tema de las calificaciones de riesgo en general y en particular un concepto muy afecto, digamos, que para ustedes es de larga data, motivo de charlas y discusiones, e incluso con nosotros, que es el tan remanido ambiente de negocios. El punto que quiero hacer respecto de las calificadoras de riesgo, ya es harto conocida la opinión de Argentina respecto de su actuación en el pasado, de su actuación en el presente y de la necesidad de redefinir el rol que tienen. Pero en particular, y haciendo consideraciones respecto de Argentina, me interesa señalar un aspecto que es la cada vez mayor preponderancia de factores subjetivos en calificaciones y en análisis, no solamente calificaciones de riesgo, sino análisis, por sobre los factores objetivos o en oposición a los datos concretos de la realidad económica que tendrían que ser motivo, en mi opinión, de el objeto del análisis o de la calificación. ¿Y por qué señalo esta cuestión? Porque yo creo que estas calificaciones basadas cada vez más en factores subjetivos y no objetivos hace que ustedes no puedan tomar, o al menos les dificulten la toma de decisiones respecto de oportunidades de negocios en países como la Argentina, que ofrece y ha ofrecido, aún pese a estas calificaciones e informes, en múltiples sectores de la economía real, márgenes de rentabilidad en los últimos 10 años inéditos para nuestra historia económica reciente. Sé que ustedes, muchos de ustedes, porque hay muchos de los que están acá a quienes conozco, no les han hecho caso, porque también sé, porque los conozco, que han participado activamente de estos últimos 10 años de crecimiento de la economía argentina. Ahora, el hecho es que esos análisis, esos informes existen, y mi punto es que no es casualidad que existan. Si hay algo que la crisis internacional nos ha dejado, me parece muy interesante, acá hago una digresión, el punto que hacía Susan respecto de la campaña en Estados Unidos y cuál iba a terminar siendo el foco de atención y qué iba a terminar decidiendo
para un lado o para otro esa elección, y ella ponía el punto en la cuestión del crecimiento y en cómo la opinión pública creyera que un candidato reflejaba más el mantenimiento o el crecimiento del país respecto de otro. Creo que ese es un punto no menor, y voy a ir en un momento a esta cuestión, en cómo eso tiene que ver con las distintas opiniones que deslizan las calificadoras de riesgo en un caso o analistas en el otro, ¿no? Si hay algo que decía que no hay dudas, es que la crisis nos dejó la necesidad de revisar todos los paradigmas. De hecho, lo que eran paradigmas en el pasado, antes de Lehman Brothers, hoy hoy no lo son. La otra cuestión absolutamente clara y donde no hay ninguna objeción es que las calificadoras de riesgo han recibido la mayor parte de las críticas, no solo de los que ya la veníamos sosteniendo, sino también de los países desarrollados, en particular los países de Europa y de Estados Unidos. Como les decía, nosotros ya lo habíamos alertado y la presidenta lo había dicho y lo sigue diciendo en cada uno de los foros internacionales económicos donde Argentina participa, pero parece que fue necesario que las principales economías del mundo sufran en carne propia las calificadoras para que el foco de atención se ponga sobre ellas y se vea la necesidad de repensar su papel. Ahora bien, ¿qué hacen en definitiva las calificadoras de riesgo? ¿Qué deberían hacer? Opinar sobre la capacidad de repago de una deuda. ¿El punto cuál es? Que esa opinión no es neutral, sino que influye en el valor de esa deuda. Y ahí es donde entran los problemas. Los errores de pronóstico no son afrontados por los mismos que dan la opinión. Sin embargo, los afectados por esos errores de diagnóstico, en el caso de los emisores de deuda o los destinos de inversión que se ven a partir de una calificación, sufren de esos errores que no generan. Califican la deuda, pero como no aseguran el valor de lo que califican, se limitan tan solo a opinar, por lo cual el error en los pronósticos no lo pagan ellos, sino los que creen en sus análisis. Los inversores financieros, pero esos no me preocupan tanto, me preocupan que ustedes crean en sus análisis, porque si ustedes creen en sus análisis, son inversiones que no se producen y perdemos todos. Perdemos nosotros y pierden ustedes. Yo insisto, sé que muchos de ustedes, la mayoría, no han creído en estos últimos años, pero eso no deja de hacer necesario, una vez más, levantar la voz respecto de este mecanismo perverso a partir del cual muchos de los países que no siguen el libreto se ven perjudicados, y aquellos que siguieron el libreto y por eso cometieron errores de política económica groseros que terminaron en consecuencias sociales que hoy estamos viendo, también sufrieron las consecuencias de estos errores en este caso de las calificadoras. Déjenme mencionar un ejemplo y nuestra realidad. Grecia 2009, investment grade, antes de la crisis del subprime. Desde el 2009 hasta acá, caída sistemática de la calificación de riesgo de Grecia, obvio. O sea, crear la burbuja e intensificar los efectos de la crisis. ¿Cómo han usado la subjetividad esas mismas calificadoras cuando se refieren a Argentina? Absolutamente al revés. Desde hace 5 años nos califican como un país en crisis y con altos riesgos de no pago. Como esto no ha ocurrido nunca, es lo que Nassim Taleb llama la falacia de los cisnes blancos o cuervos blancos en oposición a los cisnes negros. O sea,
Para los mercados centrales, el futuro siempre es blanco, para la Argentina siempre es negro. Todo está siempre a punto de explotar, pero no explota. Argentina cada junio está a punto de... En la reunión del Consejo de las Américas, reunión anual que tiene lugar en el Hotel Alvear.